Hola, mi nombre es Raúl Martí Corena y os voy a presentar el recurso docente Monitorización de la actividad y rendimiento de los alumnos en Moodle para su análisis visual, la herramienta UbuMonitor desarrollada en la Universidad de Burgos. El equipo está formado por Yipen Yi, que es el que hace que funcione UbuMonitor, Raúl Martí Corena, que fue del que partió la idea inicial de la herramienta, Carlos Pardo, que es nuestro experto en los trucos en Moodle, Carlos López, que es el que nos da la visión técnica y pedagógica de Moodle, y Mario Juez, que nos aporta una nueva visión fresca respecto al uso de Moodle en docencia. ¿Cuál es el problema de partida? En Moodle nosotros podemos intentar visualizar las calificaciones o los registros de acceso de los usuarios, pero las vistas que incluye Moodle no son del todo claras o intuitivas. Es cierto que podemos integrar plugins o bloques en Moodle, pero normalmente nos encontramos con el problema de que pueden estar desfasados, no hay un soporte actual y su integración en Moodle a nivel institucional no siempre es sencilla. Una solución alternativa es el uso de dashboard o aplicaciones externas de terceros, pero suelen ser privadas, de uso comercial con altos costes y también la infraestructura es más compleja a la hora de integrarlos. Así pues, UbuMonitor nace con la idea de intentar resolver todos estos problemas planteados. ¿Qué es UbuMonitor? Frente a la solución habitual en Moodle de trabajar con un navegador web como profesores o estudiantes y acceder a ese servidor que puede contener algún plugin adicional, tenemos algunas otras alternativas. En nuestro caso, con UbuMonitor, lo que tenemos es una aplicación de escritorio que nos permite validarnos contra nuestro servidor Moodle, seleccionar el curso del que queremos cargar los datos, a partir de ahí realizar la descarga de esos datos de calificaciones y de log a nuestro disco duro. Los datos se almacenan encriptados, obviamente por motivos de seguridad, y a partir de que tenemos esos datos descargados, la aplicación permite realizar las visualizaciones y análisis que sean convenientes por parte del profesor. Vamos a empezar a trabajar con UbuMonitor desde cero. Nos vamos a la página del repositorio de GitHub y en esa página buscamos las releases que estén disponibles. En concreto vamos a ir a la 2.5.0, que es la que estamos presentando en GNU, y buscamos la versión portable para Windows, que es la plataforma en la que instalamos. Nos descargamos un fichero zip comprimido y una vez descargado simplemente descomprimimos donde queramos y ya está instalada la aplicación. Como vemos, no tiene instalación. Ejecutamos el exe, el ejecutable, y arrancamos la aplicación. Una vez arrancada la aplicación, en la primera ventana tenemos que introducir nuestro login y nuestro password en nuestro servidor de Moodle. Además, tenemos que indicar el servidor al que queremos acceder, en este caso https://ubuvirtual.us. Le vamos a decir que queremos recordar usuario y host para no tener que volverlo a introducir y nos validamos contra nuestro servidor. Se nos muestra el conjunto de asignaturas y elegimos una para cargar sus datos. Ahora se realiza la descarga de los datos, de calificaciones y de logs del servidor y se abre la ventana principal de UbuMonitor. En la zona izquierda tenemos la visualización del listado de alumnos matriculados y en la zona inferior los dos filtros por registros o por calificaciones que vamos a utilizar posteriormente para, en la zona central, hacer la representación de los gráficos y en la zona inferior poder filtrar por fechas, agrupar temporalmente y fijar la escala máxima. A partir de esta ventana principal vamos ahora a mostrar una serie de casos de estudio de aplicación de la herramienta para resolver distintas cuestiones. Caso de estudio, detección de abandono. Si nos vamos a UbuMonitor a la parte superior izquierda tenemos el listado de alumnos matriculados. En el listado tenemos sus fotos, su tiempo pasado respecto al último acceso a la asignatura y a Moodle. El color asignado es en función de cuánto tiempo hace que entraron en la asignatura. Podemos filtrar según ese tiempo, si hace entre 3 y 6 días, 14 o más días, 7 y 13 días, etc. Y se les asigna un color verde, azul o amarillo rojo en función de que haga menos o más tiempo que ha pasado por la asignatura. Caso de estudio, comparación entre estudiantes del mismo grupo. Vamos a comparar dos alumnos que han realizado la práctica juntos. Podemos ver en su mapa de calor que tienen valores parecidos, aunque el alumno en la parte inferior tiene unos datos ligeramente más altos. Vamos a acabar de comprobar esto respecto a sus calificaciones. Para ello vamos a las calificaciones y en el calificador obtenido escogemos las 6 pruebas que componen el diseño de esta asignatura. En el gráfico de Radar o Kvyat podemos ver las diferencias en las pruebas grupales e individuales entre estos dos alumnos y cómo en aquellas pruebas individuales hay un alumno que destaca más. Caso de estudio, adecuación de actividades de calificación.
Vamos a comparar el rendimiento de nuestras actividades de evaluación. Para ello, utilizando los gráficos de Boxplot, elegimos en este caso los 6 ítems de los que se compone la asignatura y podemos visualizar sus Boxplot y compararlos. Estos Boxplot también se pueden visualizar por grupos si tenemos creados grupos dentro de la asignatura y realizar comparativas entre el Boxplot de todos los alumnos con algún grupo en particular. Si ponemos el ratón encima podemos ver algo de información estadística adicional. También tenemos los gráficos de violín que muestran la gráfica de densidad de los datos y también tenemos el correspondiente gráfico por grupos para poder comparar entre el violín de todos los alumnos con el de algún grupo en particular. De esta forma podemos realizar las comparativas. Caso de estudio: secuenciamiento del aprendizaje. Con un alumno seleccionamos las distintas secciones. Vemos como página principal y pruebas de evaluación tienen accesos a lo largo de toda la asignatura y luego podemos ir seleccionando los temas en orden para ver cómo efectivamente el gráfico de barras nos muestra que el acceso es el esperado. Si cambiamos de este gráfico a un mapa de calor, a un heatmap y escogemos todos los alumnos, podemos comprobar también esa situación. Si escogemos la página principal, vemos que tiene accesos durante todo el curso, lo mismo con las pruebas de evaluación. Y por ejemplo, el tema 0 y 1 son las primeras semanas, el tema 2 abarca casi el núcleo de la asignatura, el tema 3 es un tema muy breve y el tema 4 y 5 se corresponden con las últimas semanas de la asignatura. Como podemos comprobar en el mapa de calor también, la secuencia es la esperada respecto a lo que nosotros habíamos diseñado respecto a nuestra asignatura. Como conclusiones, se ha obtenido una herramienta útil para el análisis del aprendizaje y analítica visual en Moodle. La herramienta permite una visualización personalizada de las calificaciones y registros de los alumnos. Incluye múltiples gráficos y permite analizar los datos de registro a todos los niveles. Por otro lado, también ayuda a la toma de decisiones en la mejora de las asignaturas. La herramienta es reutilizable para cualquier centro con Moodle con una validación básica en web. Además, el código es abierto, disponible en GitHub y con licencia MIT. Está ya disponible una nueva versión que incorpora la integración de visualización de finalización de actividades, nuevos gráficos, se puede trabajar sin conexión a Internet en modo offline y la personalización, exportación e importación de la configuración de nuestras asignaturas. Queremos agradecer las ayudas concedidas por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a la Universidad de Burgos para el apoyo y desarrollo de la formación online cofinanciadas con fondos FEDER. Si se quiere consultar más información, están disponibles en línea los manuales de usuario, el repositorio público con todo el código en GitHub y la descarga de las últimas versiones ejecutables que se van liberando. O simplemente buscando en Google el término WooMonitor y accediendo a las primeras entradas que aparecen. Muchas gracias por su atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta.